Bastaba una vida para borrar el hedor de la ceniza o el eco de una orden que quebró un alma. Leo Maxwell, a sus 23 años, no solía hacerse preguntas tan grandilocuentes mientras pasaba la mopa por los suelos de mármol del Oak Haven Country Club en Charleston, Carolina del Sur. Su filosofía era más pragmática. Cabeza gacha, trabajo impecable, sueldo a fin de mes para su madre enferma. La opulencia del club, con sus arañas de cristal y el murmullo contenido de sus socios adinerados, era un universo paralelo al suyo, uno que limpiaba pero al que no pertenecía. La suite 312 era su prueba de paciencia diaria. Pertenecía al coronel retirado Alistair Finch, una reliquia humana tan erosionada como las antiguas murallas de la ciudad. Leo lo veía como parte del mobiliario polvoriento. Un hombre encorvado, de unos 70 años, con ojos que alguna vez debieron brillar con autoridad, y ahora solo reflejaban un cinismo helado y el fondo de una botella de whisky. El aire en la suite era una mezcla densa de tabaco rancio, alcohol y el indefinible olor a desesperanza. Marcus Thorne, el gerente del club, un hombre con una sonrisa perenne que no le llegaba a los ojos, le había dado instrucciones claras el primer día. El coronel Finch es particular, limpieza rápida, discreta, no lo moleste, no pregunte. ¿Entendido, Maxwell? Leo había asentido. Entendía perfectamente el lenguaje de la invisibilidad. Finch rara vez reconocía su presencia, más allá de un gruñido ocasional si Leo hacía demasiado ruido al mover una silla. Para el coronel, Leo era solo otro uniforme, otra sombra que se deslizaba por la periferia de su autoimpuesto exilio. Pero Leo observaba. Observaba los libros militares apilados en las mesas, las medallas guardadas en una caja de terciopelo deslucido en un cajón entreabierto, las pesadillas que a veces sacudían el cuerpo dormido del anciano con gritos ahogados. Un martes, mientras recogía las papeleras, encontró una pequeña insignia de solapa, una estrella de plata caída bajo el escritorio. Debió desprenderse del raído batín de Finch. Con la misma discreción con la que pulía la plata del servicio de té, Leo la recogió y la depositó sobre la agenda de cuero del coronel. No hubo acuse de recibo, solo el silencio habitual, roto por el tintineo del hielo en un vaso. La vida de Leo transcurría entre las paredes de Oak Haven y el modesto apartamento que compartía con su madre en un barrio alejado del esplendor turístico de Charleston. Las microagresiones eran el pan de cada día. La forma en que algunos socios lo miraban como si fuera transparente, los comentarios condescendientes de Thorne, la sensación constante de estar fuera de lugar. Había querido estudiar historia, ser archivero, pero la enfermedad de su madre había truncado esos sueños. Ahora su historia se escribía con el vaivén de la fregona y el olor a desinfectante. Una mañana, el hedor en la suite 312 era particularmente agrio. La noche anterior debió ser una de las peores del coronel. La papelera rebosaba de pañuelos usados y entre ellos algo más, los restos de lo que parecía un correo electrónico impreso, roto en pedazos pequeños y algunos con los bordes chamuscados, como si Finch hubiera intentado quemarlo y luego se hubiera arrepentido. La curiosidad, ese instinto que Leo había aprendido a reprimir, le picó con fuerza. Miró hacia la puerta cerrada del dormitorio. El silencio era absoluto. Con manos temblorosas recogió los fragmentos. Era un rompecabezas de palabras sueltas y frases incompletas. Durante su breve descanso en el cuartucho de limpieza del sótano, Leo extendió los pedazos sobre una caja de cartón. Operación Eclipse, leyó. Órdenes directas del Gral Davies. Sacrificio inevitable. Él lo sabía todo. Las palabras flotaban, ominosas. No entendía su significado completo, pero una extraña inquietud, un vago sentido de injusticia, comenzó a arraigarse en su pecho. El coronel Finch, el viejo borracho y amargado, quizás era más que eso. Quizás era la víctima de algo que olía tan mal como el aire viciado de su suite. Desde la perspectiva de Alistair Finch, el mundo era una sucesión de amaneceres grises filtrándose por cortinas que nunca se abrían del todo. El chico de la limpieza, Maxwell, era una molestia necesaria, un recordatorio de que incluso en su aislamiento autoimpuesto aún existían las rutinas del mundo exterior. Lo ignoraba, como ignoraba casi todo lo que no fuera el ardor del whisky en su garganta o los fantasmas que danzaban en los rincones oscuros de su memoria. Operación Eclipse. Las palabras que el chico había rescatado de la papelera eran la lápida de su carrera, de su honor. 20 años habían pasado desde aquella debacle en los Balcanes, pero la traición seguía tan viva como el primer día.
El general Davis, su superior entonces, ahora un respetado contratista de defensa con conexiones en Washington, había tejido la red que lo había estrangulado. Un chivo expiatorio. Eso era él. Un nombre manchado para cubrir incompetencias y decisiones corruptas. Leo, en sus ratos muertos, buscaba en Internet. Coronel Alistair Finch, Operación Eclipse. Los artículos eran escuetos, oficiales. Hablaban de un fallo de inteligencia catastrófico, de pérdidas inaceptables, y del coronel Finch siendo relevado de su mando y pasado a retiro deshonroso tras un consejo de guerra secreto. No había detalles, solo la fría condena de la historia oficial. Intentó, con torpeza, sonsacarle algo a Finch. «¿Estuvo usted mucho tiempo en el ejército, señor coronel?» Finch lo fulminó con la mirada. «Ocúpese de su trabajo, muchacho». Thorne, como un perro guardián, no tardó en aparecer. «Maxwell, le recuerdo que los huéspedes valoran su privacidad. Limite sus interacciones». Un jueves por la tarde, mientras Leo limpiaba el baño, escuchó un golpe sordo seguido de un quejido. Encontró a Finch en el suelo de la sala, pálido, intentando incorporarse. Se había mareado. Por un instante Leo dudó. Las reglas eran claras, pero la humanidad pudo más. «Coronel, ¿se encuentra bien? Déjeme ayudarle». Con cuidado lo ayudó a sentarse en el sofá. Finch no dijo nada, pero sus ojos, por primera vez, parecieron registrar a Leo como algo más que una sombra. No hubo agradecimiento, pero tampoco la hostilidad habitual. Una fisura minúscula se había abierto en el muro de hielo del coronel. La noche de la tormenta fue diferente. Los truenos sacudían los ventanales de Low Haven como si quisieran derribar sus muros. Finch, más ebrio que de costumbre, estaba sentado en su butaca, la mirada perdida en la lluvia que azotaba los cristales. Leo terminaba su jornada. «Puede retirarse, Maxwell», dijo Finch, su voz pastosa. Pero Leo se demoró un instante, ordenando unas revistas. «Davis», musitó Finch, como si hablara consigo mismo. «Ese maldito Davis. Él dio la orden. Sabía que mis hombres iban a una carnicería. Un sacrificio necesario, lo llamó. Necesario para su carrera, querrá decir». Las palabras brotaban, amargas, inconexas, fragmentos de la Operación Eclipse, de mapas con posiciones enemigas erróneas, de radios que callaron para siempre. Leo escuchaba en silencio, inmóvil, junto a la puerta. El coronel no lo miraba, pero era evidente que necesitaba que alguien, cualquiera, escuchara el veneno que lo consumía. Por primera vez, Leo no vio a un viejo derrotado, sino a un soldado traicionado. La empatía, cálida y punzante, se abrió paso en su pecho. Alistair Finch sintió un extraño alivio al soltar aquellas palabras envenenadas al aire, incluso si el único oyente era el chico de la limpieza. Durante años, el silencio había sido su única compañía, un silencio que amplificaba los gritos de sus fantasmas. La presencia callada de Leo, su atención sin juicios, era como un bálsamo inesperado. Leo, por su parte, ya no podía ignorar la historia que se desvelaba ante él. La injusticia era palpable. Decidió que debía hacer algo, aunque no supiera exactamente qué. Empezó a prestar más atención a los papeles que Finch desechaba, a los libros que dejaba abiertos. A veces el coronel, con una mirada indescifrable, dejaba a la vista un mapa antiguo o una fotografía de un grupo de jóvenes soldados sonrientes. Era una colaboración tácita, una invitación silenciosa a que Leo siguiera tirando del hilo. Una tarde, Finch lo llamó. «Maxwell, venga aquí». Señaló una caja de metal bajo su cama. Ahí dentro hay cosas, quizás le interesen. Dentro, Leo encontró informes mecanografiados, algunos con sellos de clasificado, cartas, fotografías. Era el archivo personal de la Operación Eclipse, la versión no oficial. La prueba de la traición. «Necesitamos ayuda externa», dijo Leo una noche, mientras ambos revisaban un informe particularmente incriminatorio. «Alguien que pueda sacar esto a la luz». Finch lo miró con escepticismo. «¿Quién nos escucharía? Soy un paria. Y usted es el chico de la limpieza». La dureza en su voz era más autodefensa que desprecio. Leo recordó entonces unos artículos de investigación que había leído en un periódico digital local, The Charleston Beacon. Estaban firmados por una tal Samira Iqbal, una periodista conocida por desenterrar casos olvidados y dar voz a los desvalidos. «Hay una periodista, Samira Iqbal. Quizás ella», propuso Leo. Finch suspiró, un sonido cargado de décadas de resignación. «Haga lo que crea conveniente, Maxwell. Ya nada puede ser peor». Conseguir una reunión con Samira Iqbal no fue fácil. Leo tuvo que insistir, enviar correos electrónicos explicando vagamente la situación. Finalmente, ella accedió a verlo en una pequeña cafetería cerca de las oficinas del Beacon.
Samira era una mujer joven, de mirada intensa y energía vibrante. Escuchó la historia de Leo con atención, su escepticismo inicial transformándose en una cautelosa curiosidad. Necesito pruebas, Leo, y necesito hablar con el coronel. Organizar el encuentro fue un desafío logístico y de confianza. Samira se hizo pasar por una sobrina lejana de Finch, que venía de visita. La reunión tuvo lugar en la suite del Oak Haven, bajo la tensa vigilancia de Leo. Finch al principio se mostró reservado, casi hostil, pero la inteligencia de Samira, su respeto por su historia y la evidente fe que Leo depositaba en él, obraron el milagro. El coronel comenzó a hablar, esta vez con coherencia, con la dignidad herida de un hombre al que le habían robado todo menos la verdad. Al final de la hora, Samira estaba convencida. Tenemos una historia, coronel, una historia que merece ser contada. Así comenzó la extraña alianza. El joven limpiador afroamericano, el viejo coronel blanco y deshonrado, y la tenaz periodista de ascendencia pakistaní. Samira aportó su pericia investigativa, Leo su acceso privilegiado y su aguda observación, Finch su memoria detallada y su conocimiento de las tácticas militares y burocráticas. Marcus Thorne, notando las visitas más frecuentes de la sobrina y el cambio en la actitud de Finch, comenzó a mostrarse más receloso, informando a sus superiores. La presión sutil al principio comenzó a sentirse. El general Davis, desde las sombras de su imperio corporativo en Washington, tenía oídos en muchos sitios. Alistair Finch no había sentido un propósito en 2 décadas. La llegada de Leo y luego de Samira había sido como una descarga eléctrica en su alma anquilosada. Verlos trabajar, ver la determinación en los ojos de aquel muchacho que antes apenas registraba, y la inteligencia incisiva de la joven periodista le infundió una energía olvidada. Los fantasmas no habían desaparecido, pero ahora tenían que compartir espacio con una incipiente esperanza. La investigación avanzaba con lentitud y obstáculos. Thorne les ponía trabas, negando a Samira el acceso por no ser familiar directa o inventando reuniones urgentes para Finch. Empezaron a notar coches desconocidos aparcados cerca del apartamento de Leo o siguiendo a Samira. Un día, el ordenador de Samira en la redacción del Beacon sufrió un fallo técnico que borró algunos archivos preliminares de la investigación. Era evidente que Davis estaba moviendo sus hilos. El punto de inflexión llegó gracias a una vieja libreta de contactos de Finch. Contenía el nombre de un sargento, Michael Rourke, que había estado bajo su mando en la Operación Eclipse y que, según Finch, siempre había sido un hombre íntegro. Samira, tras una ardua búsqueda, lo localizó. Rourke vivía retirado en las montañas de Carolina del Norte, atormentado por los recuerdos. Al principio se negó a hablar. «Ese capítulo está cerrado», dijo por teléfono su voz temblorosa. Pero Samira insistió, apelando a su conciencia, a la lealtad que alguna vez tuvo por el coronel Finch. Finalmente, Rourke accedió a reunirse con Samira en un lugar discreto. Su testimonio fue demoledor. Corroboró cada detalle de la historia de Finch, las órdenes contradictorias de Davis, la inteligencia defectuosa proporcionada a propósito, la sensación de ser enviados a una trampa. Incluso proporcionó copias de comunicados que había guardado, arriesgándose a un consejo de guerra. «El coronel Finch fue un buen hombre», dijo Rourke con lágrimas en los ojos. «Nosotros lo sabíamos». Pero nadie nos escuchó. Con el testimonio de Rourke y los documentos que Finch había conservado, Samira tenía un caso sólido. Comenzó a redactar el artículo, trabajando día y noche, consciente del peligro. Davis no se quedaría de brazos cruzados, y no lo hizo. Una tarde Marcus Thorne abordó a Leo en un pasillo. «Maxwell», dijo con una sonrisa que no presagiaba nada bueno, «he oído que ha estado muy interesado en la historia del coronel Finch. Hay gente importante que preferiría que ciertos asuntos del pasado permanecieran enterrados, gente que puede hacer su vida y la de su madre muy cómoda o muy incómoda. Piénselo». La amenaza era velada, pero clara. Leo sintió un escalofrío, pero se mantuvo firme. «Solo hago mi trabajo, señor Thorne». A Samira le llegó una oferta de un prestigioso periódico nacional, un puesto soñado, con la condición de que reconsiderara la línea editorial de su actual investigación. Al mismo tiempo, el pequeño Beacon comenzó a recibir presiones legales, cartas de abogados carísimos advirtiendo sobre difamación si publicaban algo relacionado con el general Davis. El clímax se acercaba. Samira tenía el artículo listo, una pieza de periodismo de investigación contundente y bien documentada. Se titulaba «Operación Eclipse»,
Anatomía de una traición. La noche antes de la publicación, se reunieron los tres en la suite de Finch. El aire estaba cargado de tensión y expectación. ¿Está seguro de esto, coronel?, preguntó Samira. Una vez que esto salga, no habrá vuelta atrás. Finch miró a Leo, luego a Samira. En sus ojos ya no había solo amargura, sino una nueva determinación. Más de 20 años he vivido con esta mentira, señorita Iqbal. Es hora de que la verdad vea la luz, cueste lo que cueste. Se sirvió un vaso de agua, no de whisky. Publíquelo. Leo sintió una oleada de orgullo y nerviosismo. Había llegado hasta aquí, el chico invisible que limpiaba los restos de vidas ajenas, y ahora estaba a punto de ayudar a reescribir una de ellas. La mañana en que el artículo de Samira Iqbal salió publicado en la edición digital del Charleston Beacon fue como el estallido de una bomba silenciosa. Al principio solo unos pocos clics. Luego, decenas, cientos. Para mediodía era la historia más leída. Otros medios locales empezaron a hacerse eco. Por la tarde, las agencias de noticias nacionales recogían la investigación. Operación Eclipse, anatomía de una traición, estaba en boca de todos. El rostro del general Alistair Davies, hasta entonces un pilar de la industria de defensa, aparecía junto a titulares que cuestionaban su integridad y sus acciones pasadas. Sus portavoces emitían comunicados negando rotundamente las acusaciones, hablando de un viejo soldado amargado y una periodista en busca de notoriedad. Pero el testimonio del sargento Rourke y los documentos filtrados eran demasiado contundentes. En el Oak Haven Country Club, el ambiente era tenso. Marcus Thorne evitaba la mirada de Leo, su habitual arrogancia reemplazada por una nerviosa incertidumbre. Los socios cuchicheaban en los salones, mirando de reojo la puerta de la suite 312. Alistair Finch pasó el día en su butaca, no frente al televisor, sino leyendo un libro de historia que Leo le había recomendado. Recibió algunas llamadas de antiguos camaradas, algunos expresando apoyo, otros cautela. No esperaba una exoneración oficial completa. El sistema se protegía a sí mismo. Pero en las calles, en los foros de Internet, en las conversaciones de la gente común, su nombre comenzaba a limpiarse. La palabra héroe se susurraba junto a víctima. Eso, para él, era más valioso que cualquier medalla de vuelta. Un par de días después, el Departamento de Defensa anunció una revisión interna de los procedimientos relacionados con la Operación Eclipse. Era una concesión mínima, una forma de calmar la tormenta mediática, pero era algo. La reputación de Davies quedó seriamente dañada. Varios contratos gubernamentales de su empresa fueron puestos en espera. En la suite 312, el aire parecía más ligero. Finch ya no bebía con la misma desesperación. Incluso había empezado a escribir notas dispersas en una libreta, quizás el inicio de unas memorias. Su relación con Leo se había transformado. Ya no era el coronel y el chico de la limpieza. Eran dos hombres que habían librado una batalla juntos y habían encontrado un respeto mutuo que trascendía las barreras de clase y edad. «Maxwell», le dijo un día Finch con una media sonrisa, «creo que tiene usted más de historiador que de limpiador». Samira Iqbal, a pesar de las presiones, se convirtió en una estrella ascendente del periodismo de investigación. Rechazó la oferta del gran periódico nacional, prefiriendo seguir en el Beacon, donde tenía libertad para contar las historias que importaban. Unas semanas después del escándalo, llamó a Leo. «Tengo algo para ti», le dijo. «El dueño del Beacon quedó impresionado con tu colaboración. Y yo también. Hay una pequeña beca para estudiar periodismo y una pasantía en el periódico si te interesa. No es mucho, pero es un comienzo». Leo sintió que el corazón le daba un vuelco. Periodismo. Contar historias, descubrir verdades. Era como si la vida de repente le ofreciera un camino que no sabía que estaba buscando. Miró a su alrededor, al cuartucho de limpieza donde tantas veces había soñado despierto. La decisión fue instantánea. «Me interesa, Sam. Mucho». La última vez que Leo vio a Finch en el Oak Haven, el coronel estaba haciendo las maletas. Se mudaba a una pequeña casa en la costa cerca de donde vivía el sargento Rourke. «Necesito un poco de aire fresco», dijo. Antes de que Leo se fuera, Finch le tendió una vieja pluma estilográfica, una Montblanc que Leo había visto a menudo sobre su escritorio. «Para que escriba más verdades, muchacho. El mundo las necesita». Leo aceptó el regalo, sus dedos rozando los del anciano. «Cuídese mucho, coronel. Usted también, Leo. Usted también». Semanas después, Leo Maxwell cruzaba el umbral de su primera clase en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Charleston.
Llevaba la pluma de Finch en el bolsillo de su camisa. Miró por la ventana, hacia el bullicio de la ciudad, hacia un futuro que ahora parecía lleno de posibilidades. El acto de limpiar había adquirido un nuevo significado para él. Ya no se trataba solo de borrar la suciedad física, sino de ayudar a sacar a la luz la verdad, de limpiar nombres manchados, de dar voz a los silenciados. Y en ese camino había encontrado la suya propia. Cauchien Sanctao, Dawantan. Bastaba una vida para borrar el hedor de la ceniza o el eco de una orden que quebró un alma. Leo Maxwell, a sus 23 años, no solía hacerse preguntas tan grandilocuentes mientras pasaba la mopa por los suelos de mármol del Oak Haven Country Club en Charleston, Carolina del Sur. Su filosofía era más pragmática. Cabeza gacha, trabajo impecable, sueldo a fin de mes para su madre enferma. La opulencia del club, con sus arañas de cristal y el murmullo contenido de sus socios adinerados, era un universo paralelo al suyo, uno que limpiaba, pero al que no pertenecía. La suite 3212 era su prueba de paciencia diaria. Pertenecía al coronel retirado Alistair Finch, una reliquia humana tan erosionada como las antiguas murallas de la ciudad. Leo lo veía como parte del mobiliario polvoriento, un hombre encorvado, de unos 70 años, con ojos que alguna vez debieron brillar con autoridad y ahora solo reflejaban un cinismo helado y el fondo de una botella de whisky. El aire en la suite era una mezcla densa de tabaco rancio, alcohol y el indefinible olor a desesperanza. Marcus Thorne, el gerente del club, un hombre con una sonrisa perenne que no le llegaba a los ojos, le había dado instrucciones claras el primer día. El coronel Finch es particular. Limpieza rápida, discreta. No lo moleste, no pregunte. ¿Entendido, Maxwell? Leo había sentido, entendía perfectamente el lenguaje de la invisibilidad. Finch rara vez reconocía su presencia, más allá de un gruñido ocasional si Leo hacía demasiado ruido al mover una silla. Para el coronel, Leo era solo otro uniforme, otra sombra que se deslizaba por la periferia de su autoimpuesto exilio. Pero Leo observaba los libros militares apilados en las mesas, las medallas guardadas en una caja de terciopelo deslucido en un cajón entreabierto, las pesadillas que a veces sacudían el cuerpo dormido del anciano con gritos ahogados. Un martes, mientras recogía las papeleras, encontró una pequeña insignia de solapa, una estrella de plata, caída bajo el escritorio. Debió desprenderse del raído batín de Finch. Con la misma discreción con la que pulía la plata del servicio de té, Leo la recogió y la depositó sobre la agenda de cuero del coronel. No hubo acuse de recibo, solo el silencio habitual, roto por el tintineo del hielo en un vaso. La vida de Leo transcurría entre las paredes de Oak Haven y el modesto apartamento que compartía con su madre en un barrio alejado del esplendor turístico de Charleston. Las microagresiones eran el pan de cada día. La forma en que algunos socios lo miraban como si fuera transparente, los comentarios condescendientes de Thorne, la sensación constante de estar fuera de lugar. Había querido estudiar historia, ser archivero, pero la enfermedad de su madre había truncado esos sueños. Ahora su historia se escribía con el vaivén de la fregona y el olor a desinfectante. Una mañana el hedor en la suite 312 era particularmente agrio. La noche anterior debió ser una de las peores del coronel. La papelera rebosaba de pañuelos usados y entre ellos algo más. Los restos de lo que parecía un correo electrónico impreso, roto en pedazos pequeños y algunos con los bordes chamuscados, como si Finch hubiera intentado quemarlo y luego se hubiera arrepentido. La curiosidad, ese instinto que Leo había aprendido a reprimir, le picó con fuerza. Miró hacia la puerta cerrada del dormitorio. El silencio era absoluto. Con manos temblorosas, recogió los fragmentos. Era un rompecabezas de palabras sueltas y frases incompletas. Durante su breve descanso, en el cuartucho de limpieza del sótano, Leo extendió los pedazos sobre una caja de cartón. Operación Eclipse, leyó. Órdenes directas del Gral Davis, sacrificio inevitable. Él lo sabía todo. Las palabras flotaban, ominosas. No entendía su significado completo, pero una extraña inquietud, un vago sentido de injusticia comenzó a arraigarse en su pecho. El coronel Finch, el viejo borracho y amargado, quizás era más que eso. Quizás era la víctima de algo que olía tan mal como el aire viciado de su suite. Desde la perspectiva de Alistair Finch, el mundo era una sucesión de amaneceres grises filtrándose por cortinas que nunca se abrían del todo.
El chico de la limpieza, Maxwell, era una molestia necesaria, un recordatorio de que incluso en su aislamiento autoimpuesto aún existían las rutinas del mundo exterior. Lo ignoraba, como ignoraba casi todo lo que no fuera el ardor del whisky en su garganta o los fantasmas que danzaban en los rincones oscuros de su memoria. Operación Eclipse. Las palabras que el chico había rescatado de la papelera eran la lápida de su carrera, de su honor. 20 años habían pasado desde aquella debacle en los Balcanes, pero la traición seguía tan viva como el primer día. El general Davies, su superior entonces, ahora un respetado contratista de defensa con conexiones en Washington, había tejido la red que lo había estrangulado, un chivo expiatorio. Eso era él, un nombre manchado para cubrir incompetencias y decisiones corruptas. Leo, en sus ratos muertos, buscaba en Internet. Coronel Alistair Finch, Operación Eclipse. Los artículos eran escuetos, oficiales, hablaban de un fallo de inteligencia catastrófico, de pérdidas inaceptables y del coronel Finch siendo relevado de su mando y pasado a retiro deshonroso tras un consejo de guerra secreto. No había detalles, solo la fría condena de la historia oficial. Intentó con torpeza sonsacarle algo a Finch. ¿Estuvo usted mucho tiempo en el ejército, señor coronel? Finch lo fulminó con la mirada. Ocúpese de su trabajo, muchacho. Thorne, como un perro guardián, no tardó en aparecer. Maxwell, le recuerdo que los huéspedes valoran su privacidad. Limite sus interacciones. Un jueves por la tarde, mientras Leo limpiaba el baño, escuchó un golpe sordo seguido de un quejido. Encontró a Finch en el suelo de la sala, pálido, intentando incorporarse. Se había mareado. Por un instante, Leo dudó. Las reglas eran claras, pero la humanidad pudo más. «Coronel, ¿se encuentra bien? Déjeme ayudarle». Con cuidado lo ayudó a sentarse en el sofá. Finch no dijo nada, pero sus ojos por primera vez parecieron registrar a Leo como algo más que una sombra. No hubo agradecimiento, pero tampoco la hostilidad habitual. Una fisura minúscula se había abierto en el muro de hielo del coronel. La noche de la tormenta fue diferente. Los truenos sacudían los ventanales de Low Cabin como si quisieran derribar sus muros. Finch, más ebrio que de costumbre, estaba sentado en su butaca, la mirada perdida en la lluvia que azotaba los cristales. Leo terminaba su jornada. «Puede retirarse, Maxwell», dijo Finch, su voz pastosa. Pero Leo se demoró un instante, ordenando unas revistas. «Davies», musitó Finch, como si hablara consigo mismo. «Ese maldito Davies. Él dio la orden. Sabía que mis hombres iban a una carnicería. Un sacrificio necesario», lo llamó. Necesario para su carrera, querrá decir. Las palabras brotaban, amargas, inconexas. Fragmentos de la Operación Eclipse, de mapas con posiciones enemigas erróneas, de radios que callaron para siempre. Leo escuchaba en silencio, inmóvil junto a la puerta. El coronel no lo miraba, pero era evidente que necesitaba que alguien cualquiera escuchara el veneno que lo consumía. Por primera vez, Leo no vio a un viejo derrotado, sino a un soldado traicionado. La empatía, cálida y punzante, se abrió paso en su pecho. Alistair Finch sintió un extraño alivio al soltar aquellas palabras envenenadas al aire, incluso si el único oyente era el chico de la limpieza. Durante años, el silencio había sido su única compañía, un silencio que amplificaba los gritos de sus fantasmas. La presencia callada de Leo, su atención sin juicios, era como un bálsamo inesperado. Leo, por su parte, ya no podía ignorar la historia que se desvelaba ante él. La injusticia era palpable. Decidió que debía hacer algo, aunque no supiera exactamente qué. Empezó a prestar más atención a los papeles que Finch desechaba, a los libros que dejaba abiertos. A veces, el coronel, con una mirada indescifrable, dejaba a la vista un mapa antiguo o una fotografía de un grupo de jóvenes soldados sonrientes. Era una colaboración tácita, una invitación silenciosa a que Leo siguiera tirando del hilo. Una tarde, Finch lo llamó. «Maxwell, venga aquí», señaló una caja de metal bajo su cama. «Ahí dentro hay cosas, quizás le interesen». Dentro, Leo encontró informes mecanografiados, algunos con sellos de clasificado, cartas, fotografías. Era el archivo personal de la Operación Eclipse, la versión no oficial. La prueba de la traición. «Necesitamos ayuda externa», dijo Leo una noche, mientras ambos revisaban un informe particularmente incriminatorio. «Alguien que pueda sacar esto a la luz». Finch lo miró con escepticismo. «¿Quién nos escucharía? Soy un paria, y usted es el chico de la limpieza». La dureza en su voz era más autodefensa que desprecio.
Leo recordó entonces unos artículos de investigación que había leído en un periódico digital local, The Charleston Beacon. Estaban firmados por una tal Samira Iqbal, una periodista conocida por desenterrar casos olvidados y dar voz a los desvalidos. «Hay una periodista, Samira Iqbal. Quizás ella», propuso Leo. Finch suspiró, un sonido cargado de décadas de resignación. «Haga lo que crea conveniente, Maxwell. Ya nada puede ser peor». Conseguir una reunión con Samira Iqbal no fue fácil. Leo tuvo que insistir, enviar correos electrónicos explicando vagamente la situación. Finalmente, ella accedió a verlo en una pequeña cafetería cerca de las oficinas del Beacon. Samira era una mujer joven, de mirada intensa y energía vibrante. Escuchó la historia de Leo con atención, su escepticismo inicial transformándose en una cautelosa curiosidad. «Necesito pruebas, Leo, y necesito hablar con el coronel». Organizar el encuentro fue un desafío logístico y de confianza. Samira se hizo pasar por una sobrina lejana de Finch que venía de visita. La reunión tuvo lugar en la suite de Oak Haven, bajo la tensa vigilancia de Leo. Finch al principio se mostró reservado, casi hostil, pero la inteligencia de Samira, su respeto por su historia y la evidente fe que Leo depositaba en él, obraron el milagro. El coronel comenzó a hablar, esta vez con coherencia, con la dignidad herida de un hombre al que le habían robado todo menos la verdad. Al final de la hora, Samira estaba convencida. «Tenemos una historia, coronel, una historia que merece ser contada». Así comenzó la extraña alianza, el joven limpiador afroamericano, el viejo coronel blanco y deshonrado, y la tenaz periodista de ascendencia pakistaní. Samira aportó su pericia investigativa, Leo su acceso privilegiado y su aguda observación, Finch su memoria detallada y su conocimiento de las tácticas militares y burocráticas. Marcus Thorne, notando las visitas más frecuentes de la sobrina y el cambio en la actitud de Finch, comenzó a mostrarse más receloso, informando a sus superiores. La presión, sutil al principio, comenzó a sentirse. El general Davis, desde las sombras de su imperio corporativo en Washington, tenía oídos en muchos sitios. Alistair Finch no había sentido un propósito en 2 décadas. La llegada de Leo, y luego de Samira, había sido como una descarga eléctrica en su alma anquilosada. Verlos trabajar, ver la determinación en los ojos de aquel muchacho que antes apenas registraba y la inteligencia incisiva de la joven periodista le infundió una energía olvidada. Los fantasmas no habían desaparecido, pero ahora tenían que compartir espacio con una incipiente esperanza. La investigación avanzaba con lentitud y obstáculos. Thorne les ponía trabas, negando a Samira el acceso por no ser familiar directa o inventando reuniones urgentes para Finch. Empezaron a notar coches desconocidos aparcados cerca del apartamento de Leo o siguiendo a Samira. Un día, el ordenador de Samira en la redacción del Beacon sufrió un fallo técnico que borró algunos archivos preliminares de la investigación. Era evidente que Davis estaba moviendo sus hilos. El punto de inflexión llegó gracias a una vieja libreta de contactos de Finch. Contenía el nombre de un sargento, Michael Rook, que había estado bajo su mando en la Operación Eclipse y que, según Finch, siempre había sido un hombre íntegro. Samira, tras una ardua búsqueda, lo localizó. Rook vivía retirado en las montañas de Carolina del Norte, atormentado por los recuerdos. Al principio se negó a hablar. «Ese capítulo está cerrado», dijo por teléfono, su voz temblorosa. Pero Samira insistió, apelando a su conciencia, a la lealtad que alguna vez tuvo por el coronel Finch. Finalmente, Rourke accedió a reunirse con Samira en un lugar discreto. Su testimonio fue demoledor. Corroboró cada detalle de la historia de Finch, las órdenes contradictorias de Davis, la inteligencia defectuosa proporcionada a propósito, la sensación de ser enviados a una trampa. Incluso proporcionó copias de comunicados que había guardado, arriesgándose a un consejo de guerra. «El coronel Finch fue un buen hombre», dijo Rourke con lágrimas en los ojos. «Nosotros lo sabíamos». Pero nadie nos escuchó. Con el testimonio de Rourke y los documentos que Finch había conservado, Samira tenía un caso sólido. Comenzó a redactar el artículo, trabajando día y noche, consciente del peligro. Davis no se quedaría de brazos cruzados, y no lo hizo. Una tarde, Marcus Thorne abordó a Leo en un pasillo. «Maxwell», dijo con una sonrisa que no presagiaba nada bueno, «he oído que ha estado muy interesado en la historia del coronel Finch. Hay gente importante que preferiría que ciertos asuntos del pasado permanecieran enterrados. Gente que puede hacer su vida y la de su madre muy cómoda o muy incómoda.
Piénselo. La amenaza era velada, pero clara. Leo sintió un escalofrío, pero se mantuvo firme. Solo hago mi trabajo, señor Thorne. A Samira le llegó una oferta de un prestigioso periódico nacional, un puesto soñado, con la condición de que reconsiderara la línea editorial de su actual investigación. Al mismo tiempo, el pequeño Beacon comenzó a recibir presiones legales, cartas de abogados carísimos advirtiendo sobre difamación si publicaban algo relacionado con el General Davies. El clímax se acercaba. Samira tenía el artículo listo, una pieza de periodismo de investigación contundente y bien documentada. Se titulaba Operación Eclipse, anatomía de una traición. La noche antes de la publicación se reunieron los tres en la suite de Finch. El aire estaba cargado de tensión y expectación. ¿Está seguro de esto, coronel?, preguntó Samira. Una vez que esto salga, no habrá vuelta atrás. Finch miró a Leo, luego a Samira. En sus ojos ya no había solo amargura, sino una nueva determinación. Más de 20 años he vivido con esta mentira, señorita Iqbal. Es hora de que la verdad vea la luz, cueste lo que cueste. Se sirvió un vaso de agua, no de whisky. Publíquelo. Leo sintió una oleada de orgullo y nerviosismo. Había llegado hasta aquí, el chico invisible que limpiaba los restos de vidas ajenas, y ahora estaba a punto de ayudar a reescribir una de ellas. La mañana en que el artículo de Samira Iqbal salió publicado en la edición digital del Charleston Beacon fue como el estallido de una bomba silenciosa. Al principio solo unos pocos clics, luego decenas, cientos. Para mediodía era la historia más leída. Otros medios locales empezaron a hacerse eco. Por la tarde, las agencias de noticias nacionales recogían la investigación. Operación Eclipse, anatomía de una traición, estaba en boca de todos. El rostro del general Alistair Davies, hasta entonces un pilar de la industria de defensa, aparecía junto a titulares que cuestionaban su integridad y sus acciones pasadas. Sus portavoces emitían comunicados negando rotundamente las acusaciones, hablando de un viejo soldado amargado y una periodista en busca de notoriedad. Pero el testimonio del sargento Rourke y los documentos filtrados eran demasiado contundentes. En el Oak Haven Country Club el ambiente era tenso. Marcus Thorne evitaba la mirada de Leo, su habitual arrogancia reemplazada por una nerviosa incertidumbre. Los socios cuchicheaban en los salones, mirando de reojo la puerta de la suite 312. Alistair Finch pasó el día en su butaca, no frente al televisor, sino leyendo un libro de historia que Leo le había recomendado. Recibió algunas llamadas de antiguos camaradas, algunos expresando apoyo, otros cautela. No esperaba una exoneración oficial completa. El sistema se protegía a sí mismo, pero en las calles, en los foros de Internet, en las conversaciones de la gente común, su nombre comenzaba a limpiarse. La palabra héroe se susurraba junto a víctima. Eso para él era más valioso que cualquier medalla de vuelta. Un par de días después, el Departamento de Defensa anunció una revisión interna de los procedimientos relacionados con la Operación Eclipse. Era una concesión mínima, una forma de calmar la tormenta mediática, pero era algo. La reputación de Davies quedó seriamente dañada. Varios contratos gubernamentales de su empresa fueron puestos en espera. En la suite 1312 el aire parecía más ligero. Finch ya no bebía con la misma desesperación. Incluso había empezado a escribir notas dispersas en una libreta, quizás el inicio de unas memorias. Su relación con Leo se había transformado. Ya no era el coronel y el chico de la limpieza. Eran dos hombres que habían librado una batalla juntos y habían encontrado un respeto mutuo que trascendía las barreras de clase y edad. «Maxwell», le dijo un día Finch, con una media sonrisa, «creo que tiene usted más de historiador que de limpiador». Samira Iqbal, a pesar de las presiones, se convirtió en una estrella ascendente del periodismo de investigación. Rechazó la oferta del gran periódico nacional, prefiriendo seguir en el Beacon, donde tenía libertad para contar las historias que importaban. Unas semanas después del escándalo llamó a Leo. «Tengo algo para ti», le dijo.